Sí, sí. Listo, chicos. Ok, entonces comenzamos, Lady. Bueno, buenas tardes ante todo. Mi nombre es Diego Estefano Jiménez Jacay. Le agradezco por haber aceptado todo la entrevista así, que es para una tarea académica de nuestra universidad. Y bueno, esta conversación va a ser primero que todo grabada, el cual solicito su autorización. No, porque esta entrevista tiene con fines académicos y la información va a ser de confiabilidad. ¿Acepta los términos? Sí, acepto. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, la primera pregunta sería esto. ¿Podría contarme en qué empresa labora y cómo está estructurado el área de recursos humanos? Un poquito. Bien, actualmente yo trabajo en la empresa Verinfo, Razón Social OIS Consultores. El área de recursos humanos como tal, bueno, te cuento que está en proceso de reestructuración. Para esta empresa ha sido relativamente nueva esta área. Ahora, recursos humanos actualmente está abarcando capacitación y desarrollo, está aplicando bienestar personal, selección y reclutamiento y clima y cultura. Ok, perfecto. Quisiera saber también cuántas personas laboran en el área, o sea, cuáles son las funciones que cumplen cada uno, más o menos de la gran mayoría, si se puede saber. Ok, mira, actualmente, bueno, netamente en la planta administrativa, porque aquí sí hay un apoyo de todo el equipo, viendo un poco de cada uno de los procesos, somos 6 personas como tal, lo que es netamente administrativo. Dentro de recursos humanos me encuentro yo y cuando hay algunos procesos que requieren mayor apoyo, pues sí, contamos con personal externo. Bien, básicamente, sí, básicamente somos 2 a 3 personas de acuerdo a necesidad en recursos humanos. Ahora, parte de recursos humanos también abarca un poco de lo que es la parte de remuneraciones y planillas, y eso ya lo ven otras 2 personas. Ok, o sea, serían unas dos, tres personas más. Ok, por si acaso, pero usted normalmente como que se encarga de la gran mayoría, ¿no? Sí, Eh, sí, digamos que yo dirijo todos los procesos en general y ya hay personas que apoyan específicamente en algunas, en áreas específicas, ¿no? ok, acá viniendo un poquito más la pregunta con el tema de la carrera en sí, que es psicología, teniendo en cuenta su experiencia, ¿cuál es el rol del psicólogo en la empresa, en el trabajo? Bueno, si nos enfocamos en recursos humanos, en la parte organizacional, yo creo que aquí el rol del psicólogo es ser el mediador entre el colaborador y la empresa, ¿no? Porque si bien recursos humanos está enfocado al bienestar de personal, creo que importa mucho la parte de psicología porque te ayuda también a comprender y lidiar con incidentes, con estas personalidades diferentes que tiene cada colaborador y poder mediar cuando hay algún problema, de repente ser un poco más empáticos para lograr una mediación, una solución del problema. Yo creo que eso me ha ayudado más a mí y también a poder identificar y ponerme en el zapato de los otros, de repente también en todo el proceso que es reclutamiento y selección. Creo que me ha ayudado mucho más a ver, no solo a medir la parte técnica, sino también poder darle un plus en la medición de las habilidades blandas, ¿no? Que finalmente es lo que nos enseñan en toda la carrera. Ok, perfecto. Justamente eso lo que también completó es la siguiente pregunta, que cuáles son las funciones más importantes de su punto de vista, que bueno, también me ha dado esas características, ¿no? Pero quisiera saber cuáles son las competencias que un psicólogo del trabajo debe desarrollar. ¿Cuál cree usted que es la que más tendría que tener más estandarizado el psicólogo, por así decirlo? A ver, mira, hay varias competencias en realidad. Yo creo que va a depender mucho de lo que busca la empresa, Ujú. primero a la que tú quieres postular, porque ahí parte mucho de la cultura y demás. Pero si hago una revisión a lo largo de mi experiencia, te podría decir que alguna de las competencias bases es la comunicación efectiva, ¿ok? Para poder interactuar con todos los equipos de personas, con los colaboradores en general.
El trabajo en equipo es muy importante porque en recursos humanos hay muchas áreas y Sí, necesitas poder trabajar con cada una de estas personas que son un mundo diferente cada una de ellas, ¿no? Luego también te podría decir proactividad y dinamismo, porque siempre hay que ver la forma de poder buscar nuevas estrategias, tratar de mejorar, agilizar los procesos. La escucha activa, porque siempre vas a tener personas que te van a estar haciendo consultas, solicitudes, búsqueda de apoyo y tienes que saber escucharlas para entender su necesidad. Y luego, pues, actualización y capacitación constante que te va a servir en todo tu crecimiento y desarrollo profesional. ok, ahí me ha hablado de puntos muy importantes, la verdad. Eh, Justamente cambiando un poco este de tema y para una pregunta más para usted, ¿quién tiene por clima laboral? Mira, yo, para darte una definición de repente simple, el clima laboral es Ujú. como, es el ambiente que va a percibir el colaborador. ¿Ok? Porque básicamente cuando tú entras en una empresa vas a ver cómo es el contexto en el que te encuentras, cómo lo percibes, si vas a percibir un ambiente de compañerismo, un ambiente cálido, de comunicación, o de repente vas a percibir otro tipo de ambiente donde ves que de repente las personas no se comunican, donde el contacto es limitado, donde de repente hay mucha evasión de las personas. Entonces yo considero eso, digamos, un concepto muy básico y general que se puede entender cómo percibes tú el ambiente. Y justamente hablando de, bueno, sosteniendo la pregunta y hablando, en su empresa, ¿cómo se siente el clima laboral? ¿Cómo va? Yo te diría que es un clima laboral positivo porque hay una comunicación horizontal. Aquí no es que, bueno, jefe, gerente, director, no, en realidad todos tenemos una comunicación horizontal en el sentido que todos nos llamamos por nuestros nombres, no es como que mucho, hay una estructura sí, pero no necesariamente pues tienes que cumplir una formalidad. No es que sea difícil poder entablar una comunicación con el gerente, ¿no? Todos nos comunicamos de forma fácil, sin mayor prejuicio, por decirlo así. Así que en general yo considero que es un clima positivo, donde hay bastante comunicación, donde hay apoyo y muy buen trabajo en equipo. De hecho, por eso es que estamos creciendo, estamos reestructurándose, porque si no, no se podría dar todo este desarrollo, ¿no? Ok, veo que la empresa es bastante flexible y a la vez esto es bastante positiva en el margen de la comunicación. Eh, pero, ¿ha habido alguna vez algún conflicto, algún problema laboral o algún tipo de problema que se ha podido solucionar en este caso en la Siempre se van empresa? a presentar problemas, ¿no? De repente desde el cargo, puesto o área que maneja cada uno. Ahora, ¿cómo se soluciona regularmente? Nosotros trabajamos con feedbacks uno a uno, por Ok, supuesto, donde perfecto. podemos mencionar si es que estamos de repente observando o sintiendo algún problema específico, si consideramos que algo no se está desarrollando bien. Entonces, lo mejor es especificarlo, preguntarle y decirle a la persona que corresponde, ¿no? Directamente y creo que es una forma bastante práctica y necesaria que nos ha permitido poder seguir trabajando bien y no de repente de forma incómoda o ya de repente viéndonos en un tono diferente, ¿no? Básicamente retroalimentación, feedback, comunicación. Ok, ya con algunas últimas preguntas. ¿Ha tenido temas de acoso, maltrato o burnout u otros en la empresa en el pasado o hay alguno en la ahorita? Quisiera saber eso. Especificando lo de acoso, no acoso sexual, sino como hostigamiento. Hostigamiento laboral. Exactamente. Ok, sí, no en esta empresa, pero sí Ok. en una experiencia anterior hubieron casos de hostigamiento laboral que se presentaron por parte de algunos colaboradores de sus supervisores. Ok, ok. Y en la empresa que estuvo, ¿cómo enfrentaron estos casos? ¿Se utilizó alguna estrategia o no se llegó a solucionar ese problema? Bueno, en este caso lo que se hizo primero fue tener
em, ay, se me fue la palabra, o sea, saber un poco de lo que estaba ocurriendo, pero de ambas partes, de manera individual, Ujú. ¿no? Escucharlos a ambos y que cada uno de ellos presentara su descargo, ¿no? Y poder hacer allí un cruce de información. Luego, recolectar también evidencias, porque sabes que uno puede decir muchas cosas, pero si no hay una evidencia que lo sustente, uno no sabe cómo trabajar. Así que en este caso fuimos tratando de juntar evidencia de parte de los compañeros, tal vez si habían más personas Ok. que habían sufrido también este tipo de hostigamiento, eh, para poder recién pues pasar y hablar con el supervisor. Obviamente en un espacio de esta conversación no se va a mencionar quién es la persona que lo está acusando, todo siempre se mantiene de forma anónima Ujú. para poder conocer y escuchar su respuesta, su descargo, su justificación o de repente pues si negaba las acusaciones, ¿no? En este caso, pues hubo mucha evidencia, realmente hubo mucha evidencia de muchos colaboradores que en base al compañero que decidió hacer este descargo, presentar formalmente su denuncia, por decirlo así, frente a recursos humanos y también por ahí, por el área legal, pues se hizo todo un proceso de investigación y fue bastante complejo, honestamente, fue bastante complejo y ya no había mucho que solucionar porque fue un problema que se fue dando desde hace muchos años y que Ah, no había sido el primer reporte que se había recibido de parte de ese supervisor. De hecho, hubieron reportes anteriores que las gestiones de recursos humanos pasadas hicieron caso omiso, nunca lo migraron a una instancia mayor y siempre pues simplemente escuchaban al colaborador, le decían sí, vamos a hacer algo y nunca se hizo nada, ¿no? Así que se siguió todos los procedimientos y los protocolos en realidad como parte también de los manuales que se tenían en la empresa y en este caso pues se tuvo que retirar al supervisor que estaba a cargo, ¿no? ok, muchas gracias por compartir esa información. Esto, y bueno, como última pregunta, ya para despedirnos, esto, a mí como mi formación como psicólogo, ¿tendría algún comentario o idea adicional que quisiera decirme? Que, bueno, capaz me sirva mucho en el futuro. Bueno, te imagina que ustedes están orientando también al área organizacional, ¿verdad? Ah, bueno, el curso es de esa área. Pero todavía no definen, imagino, el área en el que se van a enfocar. Digamos que lo estamos Eh, pensando. Bueno, chicos, igual les comento que psicología en general les permite trabajar en diversas áreas, así que yo creo que es un buen recurso. Más allá del área en que ustedes decidan enfocarse, simplemente tienen que mantener pues una ética en el trabajo, ¿no? Siempre den lo mejor de ustedes y siempre van a trabajar con personas, así que hay que mantener las prácticas que van adquiriendo en la universidad, hay que trabajar mucho con los valores, ¿ok? Porque vamos a trabajar todo el tiempo con personas, con seres humanos que son cambiantes, que tienen opiniones, tienen diversas personalidades, caracteres, temperamentos. Así que nada, valores, siempre nutran las competencias que tienen, que les va a servir en el camino. Y si deciden trabajar en el área organizacional, pues aquí van a tener que mantener un equilibrio, no solo en velar por la parte del colaborador, que es importante porque es el motor de toda empresa, sino Ujú. que también pues hay que ver por el otro lado que la empresa no se perjudique, que se cumplan con políticas, con normativas y reglamentos, y a veces mantener ese equilibrio no es tan fácil como parece. Sí, me imagino. Muchas gracias por su tiempo. Espero que, bueno, se haya sentido cómoda durante la entrevista y, bueno, muchas gracias por estos minutos de su tiempo. Listo, chicos, gracias a ustedes más bien por considerarme y espero que les vaya muy bien. Ok, cuídese y que tengan buenas noches. Hasta luego, chao.